Déjame preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuántas veces hoy le dijiste a tu hijo que no hiciera algo? No, así no. Deja eso. Quédate quieto. No toques. No grites. No corras. No preguntes tanto. ¿Cuántas veces? ¿5? ¿10? ¿Perdiste la cuenta? Te voy a confesar algo que me da un poco de vergüenza admitir. Cuando yo era niño, era lo que los adultos llamaban un niño problema. No me quedaba quieto, preguntaba todo, desarmaba los juguetes para ver cómo funcionaban por dentro, contradecía a los mayores, cuestionaba las reglas que no tenían sentido para mí, y mi pobre mamá, que en paz descanse, vivía entre la desesperación y el agotamiento tratando de corregirme. ¿Sabes qué es lo irónico? Todas esas cosas que los adultos intentaron corregir en mí, todas esas conductas que les parecían problemáticas, son exactamente las mismas cosas que hoy me permiten pararme frente a miles de personas a dar conferencias. La curiosidad que me hacía desarmar todo, el cuestionamiento que me hacía preguntar por qué, la energía que no me dejaba quedarme quieto, la terquedad que me hacía insistir cuando creía en algo. No me corrigieron del todo, gracias a Dios. Pero ¿cuántos niños sí fueron corregidos completamente? ¿Cuántos niños brillantes fueron apagados por adultos bien intencionados que confundieron la chispa de la genialidad con un problema de conducta? Y probablemente tú, papá, mamá, que estás escuchando esto, estás cometiendo ese mismo error sin darte cuenta. No porque seas mal padre, no porque no ames a tu hijo, sino porque nadie te enseñó a distinguir entre un comportamiento que necesita corrección y un comportamiento que es señal de inteligencia. Hoy te voy a abrir los ojos. Te voy a mostrar conductas específicas que probablemente estás corrigiendo en tu hijo y que no deberías tocar. Conductas que parecen problemas pero son regalos. Conductas que los expertos en desarrollo infantil y los neurocientíficos han identificado como marcadores de inteligencia superior. Y quiero que al final de este video mires a tu hijo con otros ojos. Que la próxima vez que haga alguna de estas cosas, en vez de corregirlo, le des las gracias en silencio por mostrarte quién realmente es. Empecemos con una que vuelve locos a los padres, el niño que pregunta demasiado. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros no hablan? ¿Por qué tengo que dormir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta tras otra, sin parar, hasta que el padre explota y dice, porque sí, y ya deja de preguntar. ¿Te suena familiar? Déjame contarte algo que aprendí en Japón. Allá existe un concepto que se llama Shoshin, que significa mente de principiante. Es la capacidad de ver el mundo con ojos frescos, sin dar nada por sentado, cuestionando incluso lo obvio. Los maestros Zen consideran que esta es una de las cualidades más valiosas que un ser humano puede cultivar. Los adultos la pierden. Los niños la tienen naturalmente. Cuando tu hijo pregunta por qué el cielo es azul, no te está molestando. Está haciendo exactamente lo que hacen los científicos, observar el mundo, notar algo que no entiende y buscar una explicación. Albert Einstein dijo que él no era más inteligente que otras personas, simplemente nunca dejó de hacer las preguntas que los demás dejaron de hacer cuando eran niños. ¿Quieres saber qué pasa en el cerebro de un niño cuando pregunta constantemente? Se están formando conexiones neuronales a una velocidad impresionante. Cada pregunta es como un cable nuevo que se conecta. Cada respuesta que recibe fortalece ese cable. Pero cuando tú le dices, deja de preguntar, porque sí, no molestes, lo que estás haciendo es cortar esos cables antes de que se terminen de formar. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que los niños que hacen más preguntas entre los 3 y los 5 años tienen mejor desempeño académico 10 años después. No un poco mejor, significativamente mejor. Pero aquí está el detalle crucial. Solo si esas preguntas fueron respondidas con paciencia, no con frustración. Entonces, ¿qué haces cuando tu hijo te bombardea con preguntas y tú estás agotado? Porque seamos honestos, los papás también somos humanos. No siempre tenemos la energía. Te voy a dar un truco que funciona increíblemente bien. En vez de responder tú, devuélvele la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Tú qué crees que es la respuesta? Eso hace dos cosas. Le muestra que valora su curiosidad y lo pone a pensar por sí mismo.
Los niños muchas veces tienen teorías fascinantes que nunca escuchamos porque estamos muy ocupados dándoles las respuestas. La siguiente conducta que los padres corrigen constantemente y no deberían. El niño que no obedece a la primera, el que cuestiona las órdenes, el que pregunta, ¿pero por qué tengo que hacer eso? En Colombia tenemos una frase que probablemente escuchaste 1000 veces de chiquito. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Básicamente, cállate y obedece. No cuestiones, no opines. Haz lo que te dicen y punto. ¿Sabes qué produce esa crianza? Adultos que no saben tomar decisiones propias, adultos que esperan que alguien les diga qué hacer, adultos que siguen órdenes ciegamente aunque esas órdenes no tengan sentido, adultos fáciles de manipular porque nunca desarrollaron pensamiento crítico. En Japón vi el extremo de esto. La obediencia japonesa es legendaria. Los niños obedecen sin cuestionar, los empleados obedecen sin cuestionar. Toda la sociedad funciona como una máquina perfectamente aceitada, donde nadie cuestiona nada. ¿Y sabes qué resultado tiene eso? Una de las tasas de suicidio más altas del mundo, porque cuando nunca aprendiste a decir esto no está bien, cuando nunca desarrollaste la capacidad de cuestionar, terminas atrapado en situaciones insostenibles sin saber cómo salir. El niño que pregunta, ¿pero por qué tengo que hacer eso? No te está faltando el respeto, está ejercitando su capacidad de análisis, está desarrollando pensamiento crítico, está aprendiendo que las reglas no son arbitrarias, que deben tener una razón. ¿Significa esto que debes dejar que tu hijo haga lo que quiera? Por supuesto que no, pero hay una diferencia enorme entre hazlo porque yo lo digo y hazlo porque esta es la razón. La primera crea obediencia ciega. La segunda crea comprensión. Una vez, cuando yo tenía como 9 años, mi mamá me dijo que no podía ir a jugar a la calle porque estaba muy peligroso. Yo le pregunté por qué. Ella, en vez de decirme porque yo lo digo, se sentó conmigo y me explicó que había habido robos en el barrio, que estaba preocupada por mi seguridad, que me amaba y no quería que me pasara nada. ¿Sabes qué hice? Obedecí sin problema, no porque me obligó, sino porque entendí. Y esa comprensión se quedó conmigo para siempre. Cuando tu hijo cuestiona una orden, aprovéchalo como una oportunidad para enseñar. Tienes que acostarte temprano porque tu cerebro necesita descansar para poder aprender bien mañana. Tienes que comer verduras porque tienen vitaminas que te hacen fuerte. Tienes que recoger tus juguetes porque cuando todo está ordenado es más fácil encontrar las cosas y jugar mejor mañana. Dale razones. Trata su inteligencia con respeto y verás cómo la resistencia se transforma en cooperación. Ahora vamos con una que enloquece especialmente a los papás, el niño que desarma todo, el que agarra el carro de juguete nuevo y en vez de jugar con él, lo abre para ver qué tiene adentro, el que desbarata el control remoto, el que desmonta todo lo que cae en sus manos. Mi abuelita en Ciudad Bolívar tenía un radio viejo que funcionaba con pilas grandotas. Un día, cuando tenía como 7 años, decidí abrirlo. Quería ver de dónde salía la música. Había gente pequeñita adentro cantando. Mi abuelita me encontró con el radio completamente destripado, piezas por todo el piso y, por supuesto, no pude volver a armarlo. ¿Sabes qué hizo? No me regañó. Se sentó conmigo, miramos las piezas juntos y me explicó lo que sabía sobre cómo funcionaba. No sabía mucho. Era una señora de barrio sin mucha educación formal. Pero lo intentó. Y eso me marcó para siempre. El niño que desarma cosas tiene lo que los psicólogos llaman curiosidad mecánica. Es la misma curiosidad que tenían los inventores, los ingenieros, los científicos. Es la necesidad de entender cómo funcionan las cosas, de no conformarse con la superficie, de ir más profundo. Steve Jobs desarmaba electrodomésticos de niño. Los fundadores de Google, de niños, desarmaban todo lo que encontraban. Thomas Edison fue expulsado del colegio porque hacía demasiadas preguntas y desarmaba cosas constantemente. Su mamá lo educó en casa y lo dejó experimentar. Mira cómo resultó eso. Ahora entiendo la frustración. Los juguetes cuestan dinero. El control remoto era nuevo, pero piénsalo así. ¿Qué es más valioso? ¿Un control remoto de 50,000 pesos o el desarrollo de una mente que podría inventar algo que cambie el mundo?
¿Qué puedes hacer en vez de regañar? Dale cosas para desarmar. Ve a una tienda de segunda y compra aparatos viejos que ya no sirvan, un reloj despertador, una licuadora dañada, un teléfono antiguo. Dile, esto es tuyo, puedes desarmarlo todo lo que quieras. Siéntate con él de vez en cuando y explórale qué hace cada pieza. Incluso si no sabes, pueden investigarlo juntos. Eso no solo alimenta su curiosidad, sino que crea conexión entre ustedes. La siguiente conducta es una que especialmente las mamás tienden a corregir: el niño que prefiere jugar solo, el que no quiere unirse al grupo, el que se queda en una esquina con sus propios juegos mientras los otros niños corren en manada. Yo era ese niño. En el recreo, mientras todos jugaban fútbol, yo me sentaba debajo de un árbol a imaginar historias. Construía mundos enteros en mi cabeza. Tenía conversaciones con personajes inventados. Las profesoras llamaban a mi mamá preocupadas. El niño no socializa. El niño es muy aislado. ¿Será que tiene algún problema? No tenía ningún problema. Tenía una imaginación que no cabía en un partido de fútbol. Los niños que prefieren jugar solos muchas veces tienen lo que se llama inteligencia intrapersonal. Son profundamente introspectivos. Procesan el mundo de manera diferente. Necesitan tiempo a solas para pensar, crear, imaginar. No es que no les gusten los demás niños, es que su mundo interior es tan rico que necesitan tiempo para explorarlo. Muchos de los grandes artistas, escritores, científicos y pensadores de la historia fueron niños solitarios. No a pesar de esa soledad, sino en parte gracias a ella. Esas horas de juego solitario fueron el laboratorio donde desarrollaron su creatividad. ¿Significa esto que no debes preocuparte si tu hijo nunca quiere estar con otros? No. Hay una diferencia entre el niño que elige estar solo y el niño que quiere estar con otros pero no sabe cómo. Observa a tu hijo. Si está contento cuando está solo, si crea, si imagina, si parece en paz, probablemente es un niño con una rica vida interior y eso es un regalo. Si está solo pero parece triste, ansioso, si quiere unirse pero no puede, entonces sí podría necesitar apoyo. Pero no forces a un niño introspectivo a ser el alma de la fiesta. No hay nada malo con él, solo procesa el mundo diferente. Y ese mundo interior que está desarrollando podría algún día producir libros, música, ideas, innovaciones que beneficien a millones. Otra conducta que los padres corrigen constantemente: el niño que es demasiado sensible, el que llora por todo, el que se afecta por cosas que a otros niños no les importan, el que se preocupa por el perro callejero, por el compañerito que está triste, por la hormiga que alguien pisó. Tienes que ser más fuerte. No llores por eso. No seas tan sensible. ¿Cuántas veces le has dicho algo así a tu hijo? Déjame contarte algo. La sensibilidad emocional no es debilidad. Es una forma de inteligencia. Se llama inteligencia emocional y es uno de los mejores predictores de éxito en la vida adulta. Mejor predictor que el coeficiente intelectual, mejor predictor que las notas del colegio, mejor predictor que casi cualquier otra cosa. El niño sensible está captando información emocional que otros niños no captan. Está desarrollando empatía. Está aprendiendo a leer las emociones de otros. Está construyendo las habilidades que algún día lo harán un buen líder, un buen compañero, un buen padre. En Japón conocí a un empresario muy exitoso. Manejaba una compañía de cientos de empleados. Le pregunté cuál era su secreto. ¿Sabes qué me dijo? De niño era muy sensible. Lloraba por todo. Mi padre me regañaba constantemente, pero mi madre me protegió. Me dijo que mi corazón grande era un regalo. Y hoy esa sensibilidad es lo que me permite entender a mis empleados, conectar con mis clientes, anticipar lo que la gente necesita. Cuando tu hijo llora porque vio una película triste, porque un amiguito lo trató mal, porque el perro de la vecina se murió, no le digas que deje de llorar. Siéntate con él, valida su emoción. Entiendo que estás triste. Está bien estar triste. Eso muestra que tienes un corazón muy grande. Enséñale a manejar esa sensibilidad, no a reprimirla, porque un niño que aprende a reprimir sus emociones se convierte en un adulto desconectado de sí mismo. Y eso sí es un problema. Ahora hablemos de una que es muy común: el niño que es terco, el que insiste e insiste cuando quiere algo.
El que no acepta un no fácilmente. El que negocia, argumenta, busca formas de conseguir lo que quiere. Yo era terriblemente terco. Mi mamá decía que discutir conmigo era agotador porque siempre tenía un argumento para todo. No me rendía. Si quería algo, buscaba manera de conseguirlo. Si me decían que no, preguntaba por qué, y si la razón no me convencía, seguía insistiendo. ¿Sabes qué es esa terquedad? Es perseverancia en desarrollo, es determinación, es resiliencia. Son exactamente las cualidades que los adultos exitosos tienen y que todos admiramos. El problema es que en un niño esas cualidades son incómodas. Es más fácil tener un niño que obedece sin cuestionar. Es más fácil tener un niño que acepta un no y se va tranquilo. Pero esos niños fáciles muchas veces se convierten en adultos que se rinden ante el primer obstáculo, que no luchan por lo que quieren, que aceptan cualquier cosa que la vida les da sin pelear. Los niños tercos se convierten en adultos que empiezan negocios contra todo pronóstico, que persiguen sueños que otros abandonarían, que insisten hasta lograr lo que se proponen. ¿Significa que debes ceder a todo lo que tu hijo terco quiere? No, pero puedes manejar esa terquedad de manera inteligente. En vez de simplemente decir no y pelear, dale opciones. No puedes comer helado ahora, pero puedes elegir entre una manzana o una banana. En vez de aplastarlo con autoridad, enséñale a negociar de manera respetuosa. Entiendo que quieres quedarte despierto más tiempo. Si recoges tus juguetes ahora y te pones la pijama sin pelear, podemos leer un cuento extra antes de dormir. Eso no es premiar la terquedad, es canalizar esa energía hacia habilidades útiles. Y por último, quiero hablar de una conducta que asusta a muchos padres: el niño que miente. No estoy hablando del niño que miente maliciosamente para hacer daño. Estoy hablando del niño que inventa historias, que dice que vio un dragón en el jardín, que su amigo imaginario hizo tal cosa, que él es un astronauta o un príncipe. Muchos padres entran en pánico. Mi hijo miente, y empiezan a corregir, a regañar, a preocuparse. Pero espera, hay una diferencia enorme entre mentir para engañar y mentir para crear. El niño que te dice, yo no rompí el jarrón, cuando claramente lo rompió, está intentando evitar consecuencias. Eso sí necesita corrección, pero con entendimiento, no con castigo brutal. El niño que te dice que su amigo imaginario es un tigre que vuela y le cuenta secretos está ejercitando su imaginación. No te está engañando, está creando. Estudios de la Universidad de Toronto encontraron que los niños que inventan historias elaboradas y mentiras imaginativas a edades tempranas tienden a tener mejor desarrollo cognitivo. La capacidad de inventar una historia requiere memoria de trabajo, creatividad, teoría de la mente y habilidades narrativas. Son exactamente las habilidades que necesitan los escritores, los cineastas, los publicistas, los empresarios que tienen que vender una visión. Cuando tu hijo te cuenta que su peluche le habló, que hay un monstruo debajo de la cama, que él es un superhéroe con poderes, no lo corrijas con un «eso no es verdad», deja de inventar cosas. Entra en su juego. ¿En serio? ¿Y qué te dijo el peluche? Alimenta esa imaginación. Muéstrale que su mundo interior tiene valor, porque ese mundo interior es el semillero de la creatividad adulta. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que nunca corrijas a tu hijo. Los niños necesitan guía, necesitan límites, necesitan aprender lo que está bien y lo que está mal. Lo que estoy diciendo es que antes de corregir una conducta, te preguntes, ¿esto es realmente un problema o es una fortaleza disfrazada? En Japón hay un concepto que me encanta, Ikigai. Es la razón de ser, el propósito de vida, y parte de encontrar tu Ikigai es identificar tus fortalezas naturales, esas cosas que haces sin esfuerzo, que te salen naturalmente, que te apasionan. Muchas veces las fortalezas naturales de un niño aparecen disfrazadas de problemas. El niño que habla demasiado tiene fortaleza comunicativa. El niño que es mandón tiene potencial de liderazgo. El niño que no puede quedarse quieto tiene energía que bien canalizada puede lograr grandes cosas. El niño que siempre está dibujando tiene inteligencia visual espacial. El niño que organiza sus juguetes obsesivamente tiene atención al detalle. Tu trabajo como padre no es crear un niño que encaje en un molde.
Tu trabajo es descubrir quién es tu hijo realmente, cuáles son sus fortalezas naturales y ayudarlo a desarrollarlas. A veces eso significa no corregir, significa observar, entender, canalizar. Imagínate que tu hijo es una semilla. No sabes qué tipo de planta es. Podría ser un roble, podría ser una rosa, podría ser un bambú. Cada una de esas plantas necesita cosas diferentes. El roble necesita espacio para crecer grande y fuerte. La rosa necesita cuidado delicado y poda precisa. El bambú necesita agua abundante y crece de manera que parece caótica, pero tiene una estructura perfecta. Si tratas a un bambú como si fuera un roble, lo vas a dañar. Si podas un roble como si fuera una rosa, lo vas a limitar. Tu trabajo es observar qué tipo de semilla es tu hijo y darle lo que esa semilla específica necesita para florecer. Los comportamientos que hoy te parecen problemáticos podrían ser señales de qué tipo de planta es tu hijo. El niño preguntón podría ser un científico, el niño terco podría ser un empresario, el niño sensible podría ser un artista, el niño que desarma todo podría ser un ingeniero, el niño solitario podría ser un pensador, el niño que inventa historias podría ser un escritor. No apagues esas señales, obsérvalas, entiéndelas y riega esas semillas con paciencia y amor. Te voy a dar un ejercicio práctico. Durante la próxima semana quiero que lleves un registro. Cada vez que sientas el impulso de corregir a tu hijo, para un momento antes de hacerlo, pregúntate, ¿esto es realmente un problema o podría ser una fortaleza? Anótalo. Al final de la semana, revisa tus notas. Probablemente vas a descubrir patrones, vas a empezar a ver a tu hijo con otros ojos. Y quiero que hagas algo más. Quiero que recuerdes tu propia infancia. ¿Qué cosas te corrigieron que en realidad eran parte de quien tú eras? ¿Qué fortalezas naturales fueron aplastadas en ti? ¿Qué hubiera pasado si te hubieran dejado desarrollarlas en vez de corregirlas? Yo pienso en eso a veces. Pienso en la curiosidad que me hizo desarmar el radio de mi abuelita, en las preguntas interminables que agotaban a mis profesores, en la terquedad que volvía loca a mi mamá, en las horas que pasaba solo, imaginando mundos. Si todo eso hubiera sido corregido exitosamente, si me hubieran convertido en un niño normal, obediente, callado, conforme, no estaría aquí hoy. Tu hijo es un regalo, no un problema a resolver, no un proyecto a perfeccionar, no una masa a moldear según tu idea de cómo debe ser. Es una persona única, con una combinación irrepetible de fortalezas y debilidades, de luces y sombras, de características que en el contexto correcto pueden florecer de maneras que ni te imaginas. Tu trabajo no es crear un niño perfecto. Tu trabajo es crear las condiciones para que tu hijo se convierta en la mejor versión de sí mismo. Y a veces eso significa guardar la corrección y sacar la curiosidad. Sentarte con él en vez de regañarlo. Preguntar en vez de ordenar. Entender en vez de juzgar. Te propongo un reto. Durante los próximos 30 días, cada vez que tu hijo haga algo que normalmente corregirías, vas a parar. Vas a respirar. Vas a preguntarte si esa conducta podría ser una señal de algo positivo. Y si lo es, en vez de corregir, vas a nutrir. Vas a hacer una pregunta. Vas a mostrar interés. Vas a canalizar esa energía en vez de apagarla. No te estoy pidiendo que dejes de ser padre. Te estoy pidiendo que seas un padre diferente. Un padre que ve las fortalezas ocultas. Un padre que cultiva en vez de podar. Un padre que entiende que su hijo no vino al mundo para ser quien él quiere que sea, sino para ser quien ya es. Imagínate a tu hijo dentro de 20 años, adulto, exitoso en lo que sea que haya elegido hacer, parado en un escenario, escribiendo un libro, manejando una empresa, curando pacientes, diseñando edificios, creando arte. E imagínate que en ese momento tu hijo piensa en ti y sonríe. Y dice, llegué hasta aquí porque mi papá, mi mamá, vio en mí lo que nadie más veía, no me apagó, me encendió. Eso es lo que quiero para ti, que seas ese padre, esa madre, que cuando tu hijo mire atrás, te recuerde como la persona que lo entendió, que lo vio, que creyó en él cuando él mismo no creía. Las conductas que hoy te desesperan podrían ser los superpoderes de mañana. No los destruyas, descúbrelos, nútrelos, déjalos florecer. Y si este video te hizo pensar,
Si cambió algo en cómo ves a tu hijo, te pido que lo compartas con otro padre, otra madre que necesite escuchar esto, porque hay demasiados niños brillantes siendo apagados en este momento por padres que no saben lo que tienen. Dale like si vas a intentar el reto de los 30 días. Ese like es un compromiso contigo mismo, con tu hijo, con su futuro. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre cómo criar hijos que no solo sobrevivan en este mundo, sino que lo transformen. Y la próxima vez que tu hijo haga algo que te desespere, antes de corregir, respira. Y recuerda, puede que estés mirando a un genio disfrazado de niño difícil. No lo apagues, enciéndelo.